Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados intentarán decirnos todo lo que saben sobre un tema sorpresa del que no saben. Y yo, Layo Mendoza, los voy a entrevistar como si fueran expertos. Sabelonadas. Estelarizada por Layo Mendoza. Con nuestras sabelonadas invitadas, Natalia Sotomayor y Perla Sánchez. Con la participación especial de Genoveva Flores, como Sábelo Todo. Hoy presentamos Independencia de México. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio especial temático. Como les dije, habrá varios de estos, pero por ahora es lo único que voy a decir porque no quiero arruinarles la sorpresa a nuestras sabelonadas invitadas de hoy. Así que vamos a conocerlas primero. Ellas son Perla Sánchez y Nat Sotomayor. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, muy emocionada. Yo también, hola, saludos. Estoy aquí como que nerviosa, tengo miedo, pero ya me estoy muriendo de la risa. Es normal esa sensación de nervios y de miedo porque no saben qué va a pasar, pero verán que va a ser algo muy padre. Preséntense brevemente, chicas, cuéntenos, ¿quiénes son ustedes? Dale, ¿voy yo primero, Nat? Sí. Dale. Perla Sánchez, soy de Lima, Perú, tengo 28 años. Conocí a Laio y a Nat hace 6 años en un intercambio que hicimos en Madrid. Súper lindo el intercambio, hicimos un lindo grupo, creo que casi de todos latinos, habían de otros países, pero la Unión Latina siempre estuvo presente. Nos adoramos, nos extrañamos mucho, yo lo sé. Y bueno, yo soy licenciada en turismo, hotelería y gastronomía. ¿Qué más? Adoro los animalitos. Estoy tratando de organizarme para comenzar temas de ayuda animal, rescate animal aquí en Lima. Y pues por ahí va. Bien, muchas gracias, Perla. Qué gusto verte de nuevo, aunque sea por aquí. Y Nat. Hola a todos y todas. Yo me llamo Natalia, pero me dicen Nani. Vivo en Carolina, Puerto Rico, aquí a sus órdenes, cuando quieran venir. Y como dijo Perla, también los conocí allá en Madrid. Fue una de las mejores experiencias ever, los extraño un montón. Y yo como tal, yo trabajo en publicidad, trabajando en diferentes agencias de publicidad y marketing y todo lo demás. ¿Qué más? Tengo una perrita que adopté este año, la amo, se llama Zoe, como la banda. Y nada, en resumen, eso soy yo. Muy bien, muchas gracias, Nani. Y bueno, como ya escucharon que lo dijeron y desde un inicio seguramente se pudieron haber dado cuenta por el acento, pero nuestras invitadas el día de hoy son internacionales y eso es importante para nuestro tema y el hecho de que sean sabelonadas, porque ahí les va la sorpresa, chicas. Ya estamos en septiembre y este mes es muy importante para los mexicanos porque es el mes de nuestra independencia. Y obviamente ese va a ser el tema del día de hoy. Así es que listas porque tendrán 5 minutos para investigar todo lo que puedan sobre la independencia de México. ¿Ok? Corre tiempo. Yo sabía que este iba a ser el tema. ¿De verdad? Lo sabía. Pero déjame no perder el tiempo. A mí se me ocurrieron miles de cosas, menos esto. Yo sabía que iba a ser algo de México, full. Es hora de la fiesta. Este 5 de mayo celebra la independencia de México a lo grande con nuestro kit Fiesta Mexicana. Incluye todo lo que necesitas para festejar como un mariachi loco. ¡Ahí arriba! El kit incluye banderas, sombreros, bigotes, ponchos y maracas. Además, no hay fiestas sin los tradicionales hard shell tacos, churros, guacamole y mucho tequila. No olvides ponerlo un filtro sepia a tus fotos para que se vean más mexicanas. Prepárate para dar el grito de los dolores porque el kit Fiesta Mexicana está muy caliente. Lotería, digo, tiempo. Dejen de buscar y cuéntenme, chicas, cómo les fue en su Yo investigación. primero. Ok. Wow, es que es mucha información. Así que yo estoy como que siento que ni un 2% me entró. Me siento bien mal. Ay, pero nada, voy a hacer lo mejor que pueda. Muy bien. ¿Y tú, Perla? Ya, mira, es bastante, es mucho. Pero Sí. si hay algo que encontré por ahí, es de que si bien son procesos distintos, siento que se parece mucho a cómo ha sido el proceso también de Perú. Entonces, Ok, como que por ahí me dan algunas pistas, pero obvio también son fechas distintas y todo. claro. Entonces
Entonces, pues bueno, ahora que ya son todas unas compatriotas y bien mexicanotas, ¿les parece si empezamos con las preguntas? Vale. Sí, Pues obviamente la primera pregunta tiene que ser ¿cómo y cuándo fue la independencia de México? Ok. yo puedo ir. Estoy fresco, ¿no? Bueno, pues fue un proceso largo porque comenzó el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Sí, 1821, disculpen. Y fue un proceso político y social que se resolvió con armas y que fue un proceso, ¿verdad?, muy violento y pues puso fin al dominio español en aquel entonces de los territorios de Nueva España. Sí, tal cual lo que dice Nati, un proceso de 1810 a 1821. Algo que también quiero agregar es de que también hubo toda una integración de criollos y mestizos de México que también estuvieron involucrados en la revolución y que muchos de los logros se hicieron gracias a ellos y a todas las gestas independentistas que estas personas pudieron alcanzar en distintas regiones, ¿no? Para lograr luego la independencia de México. Y también estuvo involucrado dentro de las mismas fechas la abolición de la esclavitud. Entonces fueron bastantes procesos que se dieron complejos, pero que finalmente llevaron a que México sea independiente, ¿no? La Federación Independiente de México. ¿Y cómo fue que inició justamente este proceso de la independencia? De repente alguien dijo, oigan, ¿por qué no nos independizamos? Y ya, se dijo, pues órale, va. ¿O cómo fue ese proceso para llegar a que de repente dijeran, pues sí, vamos a agarrar armas y vamos a independizarnos? Nani, dale tú. Pues todo comenzó porque el señor Miguel Hidalgo, que en aquel entonces era un líder muy importante en México, pues se dio cuenta que ya que el dominio español era demasiado, ¿verdad? Estaba haciendo mucho daño a México, así que un día pues él organizó un grupo, ¿verdad?, de personas que estaban de su mismo bando y pues así fue que comenzó, ¿verdad?, toda esta revolución y bueno, todo empezó la revolución. Ok, ¿qué más, Perla? ¿Qué más pasó? Ok, en realidad esto viene de hace mucho tiempo atrás. Como sabemos, México ha tenido el desarrollo de diversas culturas dentro de su territorio. Entonces, a la llegada de los españoles, muchas de estas culturas fueron lastimosamente aniquiladas después de un largo proceso de guerras. A medida que iban avanzando los años, la población mexicana autóctona comenzó a sentir de que la cantidad de injusticias cometidas por el Imperio Español, ahora que estaba presente en México, era demasiado. Se les restaban derechos, se les restaban muchos de los beneficios que ellos podían tener como personas que habían nacido en el territorio y muchos otros problemas que se dan dentro del gobierno que se daba en este momento. Entonces, como comenté anteriormente, los criollos nacidos en territorio mexicano en esa época, junto con muchos de los esclavos también que eran parte de este proceso y algunos de los españoles que no estaban de acuerdo con las medidas que estaba tomando la corona española en este tiempo, deciden unirse y juntarse. Así es más o menos como es que se comienza a gestar este movimiento independentista. Ok, y bueno, ya nos dijeron que toda esta guerra, este movimiento de independencia duró desde 1810 hasta 1821. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Qué tanto pasó en esos 11 años que se tardaron tanto en lograr la independencia? Ahí en resumen, yo sé que son expertas y se lo saben así completito, pero yo ahorita solo quiero un resumen muy cortito de qué fue lo que pasó en esos 11 años. Ya, entonces, ¿por qué fue tan largo? Porque la gran mayoría de los procesos independentistas tienen muchas etapas. La primera etapa se da después de una de las guerras internas que se dio entre distintos estados, por llamarlo así, ya que los beneficios de unos no eran igual que los de los otros, entonces comenzaron a pelear para que se pudieran ganar terrenos y algunos otros temas geográficos que pudiera tener uno frente al otro. Algunos recibieron más apoyo de parte de la corona, otros no, y se comenzó a gestar todo un tema más complejo que ya llamaba más gente de cada uno de estos bandos. Comienza a avanzar con distintas modificaciones de dispositivos que se dan en esta época y sabemos que los cambios y modificaciones de dispositivos en esta época tardaban muchísimo, tanto porque tenían que ser comunicados a la corona en España y luego retornar, y en esta época era vía barco, entonces tomaba meses. Y así podía tomar incluso años. Una pregunta, ¿cómo que dispositivos y modificaciones a dispositivos? Por Porque ejemplo, creo que yo estoy cuando... pensando en una cosa y no creo que sea lo que estás diciendo. A ver, lo que pasa es de que como comienzan a cambiar muchos de los reglamentos dentro del país, se hacen modificaciones a los dispositivos en leyes o distintos tipos de temas, ¿cómo lo llamaríamos? Acá lo llamamos temas constitucionales, imagino que es igual. Entonces se hacen estos cambios y esto, como te comento, toma mucho tiempo debido a la distancia geográfica que hay entre España y México, toman años. Entonces, en este tiempo también se van gestando distintos grupos, distintos movimientos, se van
uniendo fuerzas de distintos lugares y distintas partes del país, y es por eso que toma tanto tiempo. Cuando dijiste dispositivos, yo pensé en, primero obviamente en celulares y cosas así, pero dije, no, en ese tiempo no había, y ya después dispositivos, pues pensé, no sé, cañones, legales. no sé, cosas así. Yo, ok, pues se tardaron en modificar los cañones para la guerra, no sé, es lo que yo estaba imaginándome. Bueno, Nani, ¿qué tienes que decirnos tú? Pues yo estoy muy de acuerdo con Perla, los procesos para lograr una independencia pues usualmente toman mucho tiempo, bueno, de hecho aquí en Puerto Rico todavía no los tenemos, perdón, Tema de latinos. y bueno, sí, exactamente lo que dijo Perla, muy de acuerdo. Ok, muy bien. Ya que pasó todo esto de los dispositivos y los cambios y demás, ya me dijeron que fue en el 27 de septiembre de 1821, pero ¿cómo fue que terminó o que se consumó ya por fin la independencia? ¿Qué fue lo que hizo que España dijera, ok, sí, ya, está bien, ustedes son México, yo soy España, me voy? Así que fue lo que hizo que ya se determinara que se ganó la independencia. Pues fue que se cansaron, llegó un momento en que ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Ustedes ganan, y bueno, dijeron, pues sí, ya, Al fin que ni quería esos territorios. exacto, no, sí, ya como que ya, ustedes ganan, se acabó aquí, y bueno, terminó allí en la Ciudad de México, ¿verdad? Por fin, y ya, y luego fue una celebración, y así fue que terminó. ¿Así es, Perla? Sí, claro, fue tal cual cuenta Nani, ya como que la corona estaba aburrida, pues no, tanto conflicto, tanto pleito, tanto dinero gastado, dijeron ya no quiero eso, ya me aburrí. Mejor me Ya me busco algún aburrí, otro país en Latinoamérica a ver al cual Sí, molesto, ¿no? exacto, vamos a seguir expandiéndonos por otros lados, a ver dónde hay más plata y oro para llevarnos, Claro. y dijeron no, México ya está, ya acabamos, sigamos adelante. Exacto. Sí, me suena algo así, yo recuerdo haber estudiado en los libros de historia. Y bueno, ya más o menos Perla nos estuvo un poquito platicando acerca de pues toda esta cuestión de los criollos y demás, pero a ver, Nani, ¿tú qué tienes que decirnos? ¿Cómo era el contexto del país que lo llevó a la guerra? ¿Qué estaba pasando en México en ese entonces? Claro, sí, bueno, estaban pasando por mucha pobreza, lo estaban explotando, ¿verdad? Estaban trabajando por muy poco dinero, y bueno, se dieron cuenta que estos españoles de verdad estaban acabando con ellos, ¿verdad? Y no era algo justo, y pues eso fue lo que reforzó esta revolución. Muy bien. Oigan, ya nos mencionaron, por ahí escuché a un señor Miguel Hidalgo. Entonces me gustaría que nos mencionaran cada una 3 personajes importantes de la Guerra de Independencia y pues por qué fueron importantes, ¿no? Nani, tú que mencionaste al señor Miguel Hidalgo, tienes la oportunidad de mencionarnos por qué él era importante y otros 2 más. Claro, sí, Miguel Hidalgo fue uno de los comandantes principales de la guerra. Me dijiste que tengo que mencionar otros 2, ¿correcto? Exacto, ya tenemos al comandante de la guerra, el señor Miguel Hidalgo. Claro que sí, también tenemos al señor José Guillermo Torres, que era como el asistente de Miguel Hidalgo, era como su mano derecha. Y también tuvimos al señor Juan Pérez de la Cruz, ¿verdad? Que él no estaba como tal dentro de la guerra peleando, pero él era el que organizaba todo antes de que comenzara la guerra como tal. Ok, sí los recuerdo más o menos haberlos leído por ahí en un libro. La verdad es que yo nunca fui bueno en historia, entonces qué bueno que me están ayudando a recordar todos estos nombres y fechas porque... Sí, no, yo de milagro me acordé, malo. yo de milagro me acordé de los nombres y de los apellidos. Yo no soy muy buena con los nombres, pero esos nombres nunca se me olvidan. No, claro, son tan importantes que nunca se olvidan. Importantes, sí. A ver, Perla, ¿cuáles son tus 3 personajes importantes? Bueno, para equiparar la balanza, a mí me gustaría mencionar a personajes femeninos, ¿no? Mariana de Santa Fe fue, por ejemplo, una de las mujeres más importantes dentro de esta época, ya que era parte de este grupo revolucionario y haciendo uso de ser mujer, pasó desapercibida para repartir la gran mayoría de mensajes que se tenían que repartir entre los grupos revolucionarios, ¿no? Que se estaban poniendo de acuerdo. Pero bueno, todo pasó a la historia y tenemos toda un área económica importante en la ciudad con el nombre de su apellido, Santa Fe, en su honor. Correcto, claro, quedó en la historia. Deberíamos mencionar a Francisca de Sotomayor. Ella también fue un personaje muy importante, una señora muy, muy anciana que también se prestó para muchos de estos temas, brindó alimento, medicina y curó a muchos enfermos heridos durante la revolución. Y pues un tercero que ya sería hombre, sería Raúl de las Casas, y él también fue parte como un personaje escondido dentro de la historia, ya que a través de él es que se podía saber información a través de nexos con qué es lo que estaba gestando las Fuerzas Armadas Españolas dentro de México. Ok, no, sí tienes razón, sí pasó desapercibido porque de ese sí no me acuerdo haberlo leído, pero supongo que también por el hecho de estar como medio en el bando de los españoles, seguro también por eso como que no quisieron mencionarlo tanto. Claro. Muy bien, chicas. Como dije al inicio, pues justamente estamos en el mes patrio, estamos celebrando. Entonces, ustedes que saben tanto de este
movimiento de independencia de la cultura mexicana. Quiero que nos expliquen un poquito, porque yo sé que hay personas de otros países que nos escuchan, que nos cuenten un poquito cómo se suele celebrar la independencia aquí en México. Uy, no, yo creo que es mundialmente conocido, ¿no? La cultura mexicana es tan colorida, es tan diversa y se celebra primero con un pasacalle militar, donde las distintas fuerzas armadas salen y muestran sus emblemas, sus uniformes a toda la población. Este es el primer día de celebración. El segundo día de celebración ya es con fiesta, con danzas, con comida, a través de todas las calles, y cualquier turista, por ejemplo, que va durante las fechas lo disfruta muchísimo, ¿no? Por las diversas danzas que observa, hay muchas presentaciones. ¿Qué más hay, Nani? Pues siempre hacen muchas fiestas, ¿no? Y de hecho no lo celebran ni siquiera el día, ni el 16 ni el 27 de septiembre, sino que lo celebran el 5 de mayo. Lo que hacen, Así ¿verdad? somos, nos gusta la fiesta y la ponemos en el día que sea. Exacto, sí, así de importante es realmente. Y pues nada, pues muchas familias, ¿verdad? Y muchas amistades se unen, ¿verdad? En su casa o van a diferentes barras y bueno, lo celebran con tequila y en fiesta y haciendo tacos y todo lo demás, ¿verdad? Porque eso representa lo que pasó aquel día. Bueno, y esta fiesta es tan importante que pues lo celebramos en otros países también, ¿verdad? De la misma manera que la celebran en México. Muy bien, pues justo te me adelantaste porque era la siguiente pregunta y era ¿cómo lo celebran ustedes? A ustedes que tanto les gusta la cultura mexicana y que son expertas y ya casi se vienen a vivir para acá, ¿cómo es que ustedes lo celebran? ¿Cuál es su tradición? ¿Qué hacen todos los años? En 5 de mayo, todos los años, ¿cómo lo celebran? A ver, pues acá en casa hacemos pozole, tacos, y también ponemos pues distintos arreglos alusivos a México. Hemos estado aprendiendo también el himno nacional de México para poder acompañar todo el día. Ok, muy bien. ¿Y tú, Nani? Sí, de hecho, Perla, yo también, ya yo me aprendí el himno nacional de México, yo también lo canto todo el día, hasta aquí con la mano en el corazón y todo. Y bueno, también hago tacos con mole, hago margaritas, decoro toda la casa. Y bueno, también canto mucho Luis Miguel también, en honor a México. Sí, es algo que hacemos en todas las casas. Todos los mexicanos hacen exactamente eso. Sí. Oigan, chicas, y ya para terminar, hay una pregunta por ahí. Todos conocemos el típico grito ¡Viva México! Pero aparte hay una frase que dice ¡Muerte a los gachupines! ¿Quiénes son los gachupines? Los españoles, obviamente. Los españoles son los gachupines. ¿Y por qué se les dice así? Eso es una palabra bien criolla, ¿verdad? De los criollos. Así es como se les decía al principio, no se les decía españoles, era una palabra, ¿verdad? Bien coloquial de allá. Y bueno, pues por eso es que se le dice así. ¿Tú qué nos dices, Perla? Sí, tal cual lo que dice Nani. Gachupines era para no llamarlos españoles, sino ponerlos en evidencia, ¿no? Cuando trataban de hacer bromas, de reírse de ellos, entonces decían los gachupines. ¿Y por qué gachupines? Porque sale de esta palabra chupetín. No sé si ustedes conocen la palabra chupetín. Es como cabezón blanco para la parte de abajo en el palito que sostiene este dulce. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, como los españoles eran blancos y se ponían colorados al sol, se fue desvirtuando la palabra y terminó siendo gachupines. Claro. Ok, muy bien. Y esta es una pregunta que no es para que la respondan, es nada más para reflexionar. Y es, yo me pregunto si Maciosare era un gachupín. Ahí la dejo. Pero bueno, muchas gracias, Nat y Perla, por ayudarnos a recordar un poco de nuestro pasado y nuestras costumbres. Pero ahora veremos qué tan bien lo pudimos recordar, porque, como saben, llegó el momento de presentar a nuestra sabelotodo invitada, que resulta ser otra profesora que tuve en la carrera. El episodio pasado también fue una profesora, solo que en esta ocasión la verdad no me acuerdo muy bien del nombre de la materia en la que la tuve. Sé que una fue periodismo, pero el otro importante, recuerdo que algo de política y sociedad mexicana, pero bueno, no les invento. Mejor que ella se presente y nos diga por qué es la experta del día de hoy. Con ustedes está Genoveva Flores. Hola, ¿cómo están todos? Yo tengo la personalidad profesional escindida, soy periodista y soy historiadora, y la materia que te dice es Sociedad y Desarrollo en México. Algo así era. Y también tengo un perro, así es de que si ladra, es un poco como Volver al Futuro, porque se llama Mendel, como el padre de la genética, ya que mi hija es biotecnóloga, ¿no? Entonces, si ladra, es Mendel el que está ladrando, ¿no? Bueno, soy especialista, en realidad, vi todas las historias a los alumnos del TEC, desde Mesoamérica hasta el siglo XX, que soy más especialista, y me dedico a escribir para las familias su historia, las memorias familiares, es lo que ahora me tiene súper entretenida, muy, muy padre, ¿no? Y tengo un canal que después les hablaré del Genocanal. Pues bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a empezar y me gustaría que nos dijeras qué te pareció lo que dijeron nuestras nuevas mexicanas. ¿Sí les damos la nacionalidad? Me pareció muy creativo lo que dijeron. Porque
hay como poquitas cosas a la... Pero sí le atinaron algunas cosas, ¿no? La independencia de México empezó el 16 de septiembre de 1810 y en efecto el hombre que encabezó el pronunciamiento es Miguel Hidalgo, pero me da mucha pena decirte, Natalia, que no era un general, era un sacerdote. Entonces, Wow. era un sacerdote que tenía un grupo de aliados en los que sí había una mujer, pero pues no se llamaba ni Francisca ni Mariana, sino era la corregidora de Querétaro. Entonces era la esposa del corregidor. Y en eso sí, Perla tiene razón. Era una mujer que por la posición que tenían las mujeres en esa época, pasaban como un poco inadvertidas. Entonces ella llevaba y traía. Y hay otra mujer que también fue parte de las independentistas, que es Mercedes Bocanegra, y también hacía correos. Pero correos no nada más de mensajes, sino también de armas. Entonces sí hubo mujeres en la independencia, pero no se llamaban como dice Perla. Y sí hubo generales, o sea, sí hubo militares dentro de este primer grupo que eran de profesión militar, y entonces es Ignacio Allende, y hay ahí por ahí un chisme histórico que decían que más bien la corregidora tenía amoríos con Allende, en fin, ¿no? O sea, es un chisme histórico, eso no lo puedo certificar, eso lo dejamos por los expertos en amoríos, pero sí, en efecto, se conoce a Hidalgo como el padre de la patria. Entonces me da mucha pena desmentir a Perla, porque las causas de la independencia no fueron las injusticias de los españoles con los pueblos indígenas. De hecho, los indígenas o los descendientes de los indígenas estaban como en un segundo plano, porque quienes llevaron la batuta fueron los criollos, algunos mestizos, pero fundamentalmente eran españoles nacidos en América, y porque entonces se consideraba que todo en América se degradaba, como que se podría, ¿no? Entonces, si eran españoles nacidos en América, eran españoles que estaban abajo de los peninsulares, que, como bien dicen, pues eran gachupines. Gachupines es una palabra denostativa de justamente de los peninsulares que concentraban todo el poder tanto político como el poder religioso. Entonces, por ejemplo, Miguel Hidalgo había llegado a ser rector en la universidad en Michoacán, pero justo por ser criollo lo degradaron y lo mandaron a un pueblito ahí perdido en Querétaro, que era Dolores, y entonces era una cosita de nada, o sea, era chiquititito. Entonces, para que lo siguieran los indígenas, tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, les digo que era un sacerdote, para que pues los indígenas siguieran a ese estandarte, ¿no? Pero la Virgen de Guadalupe era la Virgen criolla, porque la Virgen de los españoles era la de los Remedios, ¿no? Entonces había ahí una competencia entre estas dos vírgenes, ¿no? Entonces la de los Remedios es conocida como la conquistadora y Guadalupe es Virgen Morena, ¿no? Que se aparece en el cerro de los indígenas, no en el cerro de los españoles. Y bueno, ¿qué más? Bueno, ahí yo quiero comentar que Nani tenía razón. No festejamos la independencia el día de la independencia, pero no es el 5 de mayo. El 5 de No, mayo no, no, es no, es un la error. batalla de Puebla, que es Sí. otro festejo que la verdad aquí, solo los que viven en Puebla, que es el estado donde pasó, sí lo festejan más en grande, pero el resto de México es como, si acaso tenemos un día feriado, pero ni lo festejamos. Sí. Más bien nosotros festejamos la independencia el 15 de septiembre. La razón por la que festejamos el 15 y no el 16, como debiera ser, es porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz el 15. Ah, sí, cierto. Y entonces él Sí, decidió, cierto. o sea, como era un hombre fuerte y un hombre que gobernó 30 años, decidió cambiar el festejo al día de su cumpleaños. Y ¿sabes nada? Porque se celebra mucho, sobre todo en Estados Unidos, y de hecho es la latinidad, porque el 5 de mayo, que es el día que se conmemora la batalla de Puebla, esa fue la última batalla donde un ejército americano, en este caso el mexicano, derrotó a un invasor europeo. Entonces, eso se alinea a la doctrina estadounidense del destino manifiesto. De hecho, el festejo mayor de la latinidad en Estados Unidos es el 5, pero esa es la razón. Y es tan importante, digamos, para el gobierno de Estados Unidos fomentarlo, que se han emitido 2 timbres postales para celebrarlo en Estados Unidos.
¿Cómo ves? Y muchos se equivocan, piensan que ese es el día, pero en realidad festeja lo otro, ¿no? La expulsión de los europeos del territorio de América. Es muy común la confusión. Es más, hay un festejo en la Casa Blanca del 5 de mayo donde invitan a todos los líderes latinos, obviamente Trump que no lo festejaba, pero Obama sí y otros presidentes, Bush también, y entonces iban, no solo los mexicanos, sino los líderes latinos iban a ese festejo. No sé, ahora sí vaya a retomarse, pero es el mayor festejo de los latinos en Estados Unidos. Yo no sabía el por qué. Sí, ya tengo ahí un pequeño artículo, si gustan buscarlo. Bueno, y luego voy a derrumbar, bueno, entonces decíamos que los indígenas no se habían rebelado, se rebelaron los criollos, y ustedes decían que había durado tanto tiempo porque se habían peleado entre ellos. No, en realidad, o sea, en realidad fue una confrontación de criollos acompañados, sí, por la masa, pero pues un poco por la figura de Hidalgo y otros sacerdote, que es Morelos, era sacerdote, pero era bastante canijín y dejaba hijos por todos lados. Entonces, por supuesto, así era Morelos. Era un genio militar, o sea, fue el mejor de los militares, pero había sido alumno de Hidalgo y entonces, bueno, muy rápidamente capturan a Hidalgo, le cortan la cabeza y le exhiben en la Alhóndiga de Granaditas para que todo el mundo aprenda que eso no puede ser, pero México es muy grande, entonces la revolución va aprendiendo. Entonces, una vez que muere Hidalgo, continúa Morelos y a Morelos también lo atrapan, lo ejecutan muy cerca de la Ciudad de México, en un pueblo, bueno, ahora es ciudad, pero en un pueblo que se llama Ecatepec, y van como nuevos líderes. Entonces, el último de esos nuevos líderes es Vicente Guerrero, pero ya no eran guerras campales, sino que se sube a la sierra y como guerra de guerrillas estaba resistiendo en la sierra del estado que ahora lleva su nombre, de Guerrero. Entonces la guerra quedó como en un impasse, ¿no? Ni ganaban los guerrilleros de Guerrero, ni ganaban los realistas. Y entonces la verdadera causa de la independencia de 1821 se dio en España. En España expulsan a Pepe Botellas, que era el que estaba gobernando, Pepe de Botellas, porque le entraba durísimo, ¿no? El hermano de Napoleón. Claro que sí, por supuesto. Entonces vienen una serie de revoluciones liberales y entonces los liberales se van, digamos, hacen lo que se llama las Cortes de Cádiz y hacen una constitución liberal que no les gusta para nada a los criollos de México. Dicen, ¿qué? Vamos a andar siguiendo esa constitución liberal. Nosotros somos conservadores y amamos a la iglesia. Y para que no llegara esa legislación, deciden ponerse de acuerdo. Y entonces Agustín de Iturbide, que era un militar realista, le manda cartas ahí a los cerros, a donde estaba Vicente Guerrero, para que empiecen a dialogar y para decir, bueno, sí vamos a hacer la revolución. Y entonces Guerrero, que estaba ya agotado de la guerra y de que no ganaba y que no avanzaba, lo recibe en un pequeño pueblito que se llama Acatempan y hasta en las biografías que venden en las papelerías ahí pueden comprar y se abrazan en Acatempan, ¿no? Y hacen el abrazo de Acatempan y ahí acuerdan proclamar la independencia. O sea, es un acuerdo de élites para que no llegue la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces ya todos se ponen de acuerdo, la iglesia dice, sí, estamos de acuerdo también, que no lleguen esos liberales, los militares dicen, sí, que no llegue esos militares, los empresarios, los mineros, sí, perfecto, somos independientes. Entonces la independencia, y que así se había programado, o sea, el grito de guerra de Miguel Hidalgo era, mueran los gachupines y viva Fernando VII. Es decir, la idea inicial de la independencia era reservarle la soberanía al rey. ¿Por qué? Porque España había sido invadida por Pepe Botellas, el francés, ¿no? Entonces, cuando en 1821 se pone esta cosa liberal y de los tratados de Cádiz, viene un nuevo virrey, que es Juan de O'Donoghue. Cuando llega a Veracruz, se da cuenta que la guerra está perdida. ¿Por qué? Porque ya se pusieron de acuerdo las élites. Y dice, ya no hay nada que hacer, sino firmar los tratados de Córdoba, que era la independencia. Córdoba es una población que está en la sierra de Veracruz, o sea, sí había que caminar algo para subir la sierra del puerto, a donde había llegado ahí, pero España no reconoce la firma de O'Donoghue,
que va a andar reconociendo, ¿no? Y entonces los pocos españoles que quedaban se van a un fuerte muy importante que hay en Veracruz y se atrincheran ahí, que es el fuerte de San Juan de Ulúa. Y luego todavía España manda una escuadra para reconquistar el territorio, que va a entrar por Tampico y en Tampico se los echan. Entonces, el reconocimiento de España llega muy tarde, o sea, llega hasta 1836, cuando México está peleando la independencia de Texas con Estados Unidos, ¿no? Entonces, no fue por agotamiento, o sea, los españoles siempre quisieron recuperar, porque era un territorio lleno de minas de plata que habían tenido un gran auge en el siglo XIX, ¿no? Con las reformas borbónicas. Entonces, ¿quién va a querer perder esa cantidad de plata, ¿no? Imagínense, o sea, si vieron los piratas del Caribe, eso era cierto. O sea, subía el oro de Colombia, se embarcaba hacia el puerto de Veracruz, ahí ya venía el oro y de México iba todas las monedas, porque la Casa de Moneda estaba en la calle de Moneda, en el centro de México, y aquí se acuñaban las monedas que circulaban en España. Entonces, esos galeones españoles que llevaban el dinero, llevaban la plata y el oro del Nuevo Mundo hacia España. Entonces, por eso hay tantos piratas y corsarios en el Caribe, y por eso los mayores tesoros subacuáticos están en el Caribe, porque toda esa riqueza se llevaba a España. Entonces, obviamente España no quería perder el oro ni la plata del Nuevo Mundo. Por cierto, como para ya decir un poco más, la capitanía de Guatemala, que comprendía el estado de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, tendrían que celebrar su independencia el mismo día que nosotros, porque esos territorios pertenecían a la Nueva España. Fue hasta después que proclamaron su independencia. De todos estos territorios, el único que dijo, no, siempre no, y regresó a México fue Chiapas. Okay. Pero todos los demás sí se hicieron países independientes. Una vez en Guatemala quisieron celebrar la independencia como nosotros, con un grito, ¿no? Con el recuerdo del grito del padre Hidalgo, que año con año el presidente de México hace en el balcón de Palacio Nacional, con la campana que estaba en aquel pueblucho en Dolores Hidalgo que pusieron ahora en el Palacio, es la campana, ¿no? Entonces toca la campana y dice Viva México. No dicen ya mueran los gachopines, no dicen otras cosas, ¿no? Dicen los héroes que nos dieron patria y mencionan a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a la Corregidora, ¿no? Entonces, ya me acordé, hay otra mujer, Leona Vicario, también es de las independentistas. Bueno, en Guatemala quisieron, dicen, no, pues qué padre se pone la fiesta en México, vamos a hacer una fiesta igual, vamos a hacer una fiesta igual. Así, y entonces quisieron celebrar la independencia, igual, ¿no? Con un grito y todo, pero en ese entonces estaban enfrentados, estaban saliendo de un periodo donde incluso había habido guerrilla y entonces estaban muy confrontados y no les salió la fiesta porque todo el mundo se reunió en Exócalo y se empezaron a dar en la torre entre ellos y dijeron, no, ya no vamos a celebrar la independencia. Vamos a hacer otra fiesta nacional esta noche, ¿no? Porque siempre acabamos a los cocolazos, ¿no? ¿Qué más? Respecto a los esclavos, es tal vez la única cosa que sí les convenía a los historiadores. No decimos pobres, que oye muy feo, decimos clases subalternas. Sí, o sea, ¿cómo vas a decir pobres, no? O sea, nos vemos mal. Entonces, la única promesa, Perla, que sí en efecto reunía a las clases subalternas era la abolición de la esclavitud, ¿no? Y eso fue de radical importancia cuando, justamente hacia el final de este proceso, hay un sector que no se ha historiado mucho, pero es interesante la historia. Cuando se da la guerra civil en Estados Unidos, muchos huyen hacia el norte para ser liberados, pero hay otros que huyen hacia el sur y pasan la frontera mexicana
mexicana, porque justamente a raíz de la guerra de independencia, todo aquel que entrara, y eso lo dice la Constitución aún ahora, entrara a territorio mexicano y fuera esclavo, con el único hecho de entrar a territorio mexicano, ganaba su libertad. Entonces, los que no podían huir hacia el norte en Estados Unidos, huían a México y acabaron viviendo en Coahuila, por ejemplo. Todos esos esclavos que huyeron del sur esclavista de Estados Unidos se volvieron mexicanos y fueron libres al cruzar. Esa es la única cosa que sí pudo atraer a los indígenas, ¿no? No era generalizado, no era como el territorio esclavista de Estados Unidos, pero sí había algunos esclavos. Ahora ya voy a decir así a partir de ahorita, voy a decir, no, yo no soy pobre, soy de clase subalterna. Sí, soy de clase subalterna. Es una manera muy elegante de decir. Así es. Chicas, no sé si ustedes quieran preguntarle algo de algo que les haya quedado duda, que hayan visto por ahí cuando investigaban. Yo sí tengo la duda porque sí, de hecho me dio mucha curiosidad. ¿Cómo es que celebran el Día de la Independencia? O sea, Exacto. ¿cuáles son las tradiciones? no. Y exactamente las cosas que hacen. Muy bien, muy bien. Yo creo que fue otro de sus grandes aciertos. El día de la independencia, por cierto, hay un platillo que se relaciona con el triunfo del ejército trigarante, que es el ejército de Iturbide cuando entra a la ciudad. Cuando vienen subiendo de Veracruz, de firmar los tratados de Córdoba, vienen subiendo y van a llegar a Puebla. Entonces unas monjitas, así todas bien fregonas, dicen, vamos a inventar un platillo para recibir al ejército trigarante y a su general, Agustín de Iturbide, y querían el más exquisito de los platillos de la gastronomía mexicana, que son los chiles en nogada. Los chiles en nogada tienen los colores del ejército trigarante que iba entrando a Puebla. Exactamente. Entonces, es así algo que se come en esta temporada. ¿No lo harías un poco para la noche del 15, una noche mexicana? Porque es muy complejo. Hacerlo es muy complejo. Pero pozoles y todo lo que sea vitamina T, todo eso, si no los comemos. Y durante mucho tiempo la gente acostumbraba a ir al Zócalo, al grito, ¿no? Entonces se llena el Zócalo y sale el presidente y dice, viva los héroes que nos dieron patria, viva Hidalgo, y toda la gente en el Zócalo, en el centro, en la Plaza de Armas, le contesta, ¿no? Con un viva, ¿no? Pero pues un viva masivo. Y viva Miguel Hidalgo, y viva Morelos, y viva Allende, y viva la Corregidora, y viva Leona Vicario, y todo, viva, y viva México, y toca la campana, emulando un poco la convocatoria a la Revolución de Independencia que hizo Hidalgo en aquel pueblucho que se llama Dolores Hidalgo. Así se celebra, pero comes a morir, ¿no? O sea, hasta sentirte lo más panzón del... Y por supuesto bebes todo el tequila o todo el mezcal que puedas, ¿no? Lo más importante. Claro. Sí, Exacto. no, como, si no, no pasa el pozole. Así. Interesante, realmente toda esta historia, ¿verdad? Yo no tenía idea y yo estoy como que de verdad me voló la cabeza todo, o sea, hasta lo del 5 de mayo, yo no sabía, acá en Puerto Rico literalmente nadie, yo creo que bien pocos saben esto de lo de Puebla que usted explicó, así que yo estoy como que, y son tantos detalles, ¿verdad? Tantas cosas que pasaron y tampoco sabía que era del 16, que era yo pensaba que había sido un día y tú sabes, pero que fue del 16 por tantos años y estoy como, boom, ¿sabes? Mind blown. Pues Muy eso es bien. lo bonito de la historia, que es así, una serie de chismes así muy interesantes. Sí, sí, exacto. Ahorita como lo contaste, la verdad me pareció como muy interesante y te intriga. Yo creo que es algo que falta un poco en las escuelas, que cuando lo cuentan, como que lo cuentan muy serio y entonces te termina aburriendo y no te interesa. La verdad, admito, yo era de los que no les gustaba la historia porque me aburría horrible, pero si te lo cuentan así como dicen, como un chismecito, así, con los detalles y juegosito, yo creo que más niños se interesarían en aprender qué fue lo que pasó, a que si te lo cuentan como más serio. Sí, pero el problema es tomar la historia, como se llama la historia de bronce, ¿no? Como si los héroes fueran impolutos y no gente que tuviera sentimientos, que se hubiera, a pesar de ser sacerdote, se hubiera enamorado de otras 2 o 3 mujeres, ¿no? Que tuviera hijos por todos lados. O sea, como que no, o sea, como que son blancas palomitas Ya, y no ajá. sé qué. Ay, por Dios, claro que no, o sea, eran humanos, o sea, como todos, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba el sacerdote que tenía hijos por todos lados? Morelos.
Morelos aparece con paliacates. En Estados Unidos se le dicen bandanas, en Canadá también. Ok. Y la razón por la que trae estos es porque padecía de migrañas. Entonces, en la medicina tradicional mexicana hay como un remedio que se llama los chiqueadores, que te ponen 2 hojas medicinales aquí en las sienes. Entonces, una de las cosas que dicen que por la que Morelos siempre aparece así y lo pueden reconocer, él es mestizo, ¿eh? Es porque trae este paliacate, ¿no? Pero es para sostener los chiqueadores. Mira, nunca me imaginé, más bien nunca me cuestioné por qué él siempre estaba con paliacates. Estas cosas son las que buscamos ahí los historiadores que somos mega curiosos y nos encanta, ¿no? Y dices, no, está bien, no me cae. Él es el que tuvo varios. De hecho, un hijo suyo, Juan Nepomuceno, se convierte en un conservador y es uno de los que van a invitar años más tarde a Maximiliano para que venga a gobernar a México. Oh, wow. El hijo de Morelos. Morelos es como una región en México también, ¿no? Sí, es un estado que en América Latina más bien se les llama departamentos, ¿no? Pero le ponen Morelos a ese estado por una acción militar de Morelos que es muy, muy famosa, que es el sitio de la ciudad de Cuautla. Él rompe el sitio de la ciudad de Cuautla porque les digo que era un genio militar impresionante y entonces tuvo muchos triunfos en este territorio y entonces ese estado, ese departamento lleva el nombre de Morelos por eso, porque fue el escenario de sus triunfos. Sí, como escucharon, tenemos varios estados que tienen nombres, como ya lo mencionó Genoveva, tenemos Guerrero, tenemos Hidalgo, entonces tenemos varios. Qué interesante. Buenos datos. Genoveva, ¿algo más que a ti te gustaría mencionar o aclarar de lo que ellas hayan dicho que creas que es importante? Sí, de los cambios constitucionales. Como el periodo, digamos, de 1810 a 1821, pues es más de una década, hubo varios cambios que se proponen durante ese tiempo como nuevas legislaciones. La primera constitución del México independiente, la que más o menos se reconoce, es la constitución de Apatzingán. Cuando Morelos está como tiene más dominio militar, se hace una convención en Chilpancingo para generar una nueva constitución. Esa constitución es la más radical de todas, porque es así, le dice, vaya a freír espárragos el rey de España, aquí nuestros chicharrones truenan. Y entonces, es así, no le reserva nada de soberanía ni nada al rey de España, pero Morelos es derrotado y entonces la de 1821 sí le propone el trono a los descendientes del rey de España, pero que iban a venir a este lugar levantisco y revolucionario, y entonces meten una pequeña modificación en esa constitución que dice, o alguien que los mexicanos asignen como rey, y quien fue el rey, Agustín de Iturbide, que se hizo llamar Agustín I, rey de México, porque el interés tiene pies. Claro. No había llegado hasta la independencia sin llevarse una tajada del pastel. No lo hizo de a gratis. No, pues cómo no, o sea, pues le costó su trabajillo y entonces se proclama rey. O sea, el primer gobernante de México, independiente, no es un presidente, es un monarca. Ya luego vienen otros procesos más adelante que también... No, el siglo XIX es una cosa que a mí ni me gustaba dar esa clase, ¿eh? O sea, hubo presidentes que duraron horas. Así es. O sea, no, y casi todos llegaron al poder por golpes militares. Es una cosa impresionante. Cuesta mucho trabajo dar esa clase, ¿eh? Sí, hay mucho chisme. No, y además se pierde Texas y luego se pierde la mitad del territorio y está la guerra de los pasteles y luego la invasión francesa y dices, no inventes, y luego la reforma liberal, ¿no? Y dices, no, espérense, esto es como para 12 meses, no para uno. Es complejo, ¿eh? El siglo XIX mexicano es muy complejo. Y luego entra la masonería, y no nada más un rito, entran 2 ritos para pelearse entre ellos, y no cómo, si no sabe. A darle trabajo a los historiadores, para que de verdad hagan algo. Yo por eso mejor me especialicé en el siglo XX. Es menos complicado. Muy bien, pues muchas gracias, Genoveva, nuevamente por aceptar la invitación para hacer nuestra Sabelotodo del día de hoy, y por supuesto a Perla y a Nani por
venir a hacernos reír un poquito a los mexicanos. Digo, a todos los que nos escuchan, porque como les decía, sí he visto que hay de otros países, pero pues por obvias razones, pues más a los mexicanos, ¿verdad? Un Y gusto, bueno, me divertido mucho. Gracias, Layo. no, ¿de Gracias, qué? Layo. Ahora sí Gracias, venía la Genoveva, pregunta. también. Ahora sí venía la pregunta, Perla, la que te me adelantaste, que ya que saben cómo fue todo el proceso, ¿qué les pareció? Y justo lo que decías, Perla, si tiene algo de parecido. Sí, de hecho sí tiene bastante parecido con lo que pasó acá en Perú. Es que, bueno, hemos sido colonias españolas y creo que los intereses españoles para la gran mayoría de colonias españolas acá en Latinoamérica han sido similares, ¿no? Ujú. Saquear oro, saquear plata, saquear todas las riquezas y comenzar a hacerse de propiedades, terrenos y expandir el territorio. Entonces sí, muchas de las guerras, el tema de los criollos, los esclavos, todo eso se dio acá. Acá teníamos pues a los incas, entonces el proceso también fue brutal, ¿no? Con la cantidad de muertes que se dio, la eliminación del imperio y demás cosas. Y ya cuando se llega a la época de la independencia, lo que decía Genoveva, que me resonó mucho con las clases de historia que yo he tenido, es que los mestizos, lo que decían, ¿no? Los criollos, los mestizos y los indígenas. Y de hecho, lastimosamente, y es algo que me apena, pero creo que pasa también en varios países latinoamericanos, es que se sigue dando mucho este tema de división racial por lo que tu apellido y cosas por el estilo. Entonces, eso sigue pasando todos los días acá en Perú, todos los días acá en Lima. De hecho, no sé si saben, pero el actual presidente se apellida Castillo, Pedro Castillo, y él es cajamarquino del área de la Sierra de Cajamarca. Y la élite limeña lo rechazaba. Entonces, ahora todo hay un problema político porque él ha entrado a la presidencia y la gran élite limeña política y también de otras regiones, pues lo rechazan por no ser de la capital. Y más o menos por ahí mi acotación, ¿no? Con lo que se parece a Perú. Ok. ¿Y tú, Nani? Digo, ya nos dijiste que por ahí todavía como que no, como que sí, y sabemos que ciertamente Puerto Rico tiene una situación ahí interesante con Estados Unidos. ¿Qué te pareció? Sí, ay Dios mío, llevamos demasiado tiempo ya, yo solamente estaba pensando que de verdad los españoles no tenían más nada que hacer, de verdad, para ese tiempo, ¿sabes? Porque aquí en Puerto Rico también llegaron acá a Puerto Rico Sí, claro. y nosotros teníamos acá, eran los taínos, entonces llegaron los españoles y pues obviamente ellos se apoderaron de todo, trajeron su religión, etcétera, luego empezaron a traer a los africanos, ahí fue que acá se crearon los criollos, los mestizos, y bueno, nada, luego pues pasaron un montón de chismes, luego llegó Estados Unidos y desde que ellos nos colonizaron hemos seguido, ¿verdad?, bajo el poder de ellos y ahora mismo estamos con el Estado Libre Asociado, que es el famoso ELA acá, que no somos ni independientes, pero tampoco somos estados de Estados Unidos, así que estamos como que en ese, como in between extraño, porque no tenemos como que todos los derechos que tienen los americanos, pero pues sí tenemos, comparado con otros países, pues sí tenemos algunas cosas, ¿verdad? Tenemos la ciudadanía, obviamente. Así que pues sí, básicamente se parece mucho en cuestión de que pues vinieron para acá, ¿verdad? Por riqueza, ¿no? Y también porque aquí realmente lo más importante era la caña de azúcar, así que también eso fue como que una razón importante por la cual estaban acá. Mira, qué interesante. Pues sí, todos tenemos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los latinos compartimos esta historia con España, como diría nuestro presidente, que ya nos pidan perdón por todo lo que pasó. Pero bueno, ahora nada más me gustaría, como siempre, recordar, es momento de recordar rápido cuál es la misión de escribí podcast, pero bueno, de este podcast, que es concientizar acerca de los ultracrepidarios, que son las personas que hablan y opinan sobre temas que están fuera de su conocimiento y que sabemos que Internet está plagadísimo de ellos. Entonces, aprendamos a siempre investigar y corroborar todo lo que vemos, escuchamos y leemos. Y como siempre les digo, incluso todo lo que se dice aquí, investíguenlo. Y así poco a poco vamos a ir acabando con la desinformación y los fake news. Y bueno, ya para terminar, cuéntenos rápidamente sus redes sociales, si es que quieren que los sigamos. Justo, Genoveva, si tienen ahí algún proyecto, en este caso el Genocanal, que quieran promocionar, es el momento. Sí, pueden encontrar con mi nombre, Genoveva Flores, el Genocanal. El Genocanal le pusieron mis alumnos, ¿no? Entonces, no he encontrado cómo cambiarlo. Entonces, tengo el Genocanal que va a entrar a una nueva emisión. Va a ser un poco como esto que nos quitó la pandemia. Estoy volviendo a reconocer la Ciudad de México. Ahora va a ser por episodios. Este fin de semana voy a acabar el episodio 2 sobre una calle, que es la avenida Bucareli, y la historia de esa calle. Entonces van a ser como la historia de los edificios, la historia de las plazas, de los jardines, así. Y ya me voy con mi celular y grabo con un bastón y cuento todas las historias. Esa es ahora como para donde va a ir el Genocanal. Tengo para quienes estén atorados con sus tesis. Tengo un grupo de Facebook que se
se llama Tesistas Desesperados, ahí damos consejos para la tesis. Y yo Qué buen nombre. yo pongo apuntes pues orientativos para las tesis, de eso doy cursos, tesis sin angustia, ¿no? Entonces ahí son apuntes más largos, pero en Tesistas Desesperados es un grupo de autoayuda. Entonces ahí los invito, ¿no? Igual para todos los que estén sufriendo con temas de historia y cuestiones sociopolíticas de México, en el Genocanal a muchos nos ayudó para estudiar, para exámenes y demás. Ahí pueden encontrar mucha información que así como nos lo platicó Genoveva en este episodio, nos lo cuenta así con el chismecito y se vuelve bastante interesante y les va a ayudar muchísimo. Gracias, Layo. No, ¿de qué? Chicas. A ver, yo les comento, hace muy poco inicié este proyecto de ayuda animal. A mí me gusta mucho el tema de rescate animal, de gatos, de perros y de otras especies también. Entonces he creado una página en Instagram que se llama Suave Lomito y donde voy posteando distintas historias, tanto de mascotas que he tenido, que tengo, de perritos rescatados y de datos y tips que puedan ayudar a otras personas que tienen tenencia de mascotas. Pueden ser exóticas como pueden ser los clásicos que son perro y gato. Okay, muy bien, lo seguiremos. Yo tengo una página de Instagram también para los que les gusta leer poesía o cuentos, mini cuentos, etcétera. Pues tengo una página de Instagram donde a veces subo las cositas que subo, se llama En Cursiva con 2 S en Instagram. Así que si quieren, ¿verdad? Chequearla, pues les agradecería, ¿verdad? Les dieran follow. Claro y que eso es lo sí. que estoy haciendo yo, sí. Muy bien. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Layo Mendoza en Instagram, Facebook y Twitter. Al podcast ya saben que lo pueden encontrar como Sabelonadas Podcast en Instagram y Facebook. Síganos, suscríbanse y coméntenos qué les han parecido los episodios hasta ahora. Si hay algún tema que les gustaría que tocáramos, pues por ahí pueden escribirnos. Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy. Festejen mucho, ya estamos a 2 días, entonces festejen, pero recuerden que todavía hay que seguirnos cuidando. Festejen con moderación, cuídense y así nos podremos escuchar dentro de 2 semanitas con un nuevo tema sorpresa y nuevos invitados. Hasta la próxima y ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Eso! Hola, soy yo, el Sabeloner. ¿Sabían que en realidad Miguel Hidalgo no tocó la campana? Fue un campanero de nombre José Galván, mientras el cura Hidalgo llamaba al pueblo desde la entrada de la parroquia. Por cierto, su nombre completo es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. ¡Qué nombrezote! Y eso es todo. Ahora a festejar. ¡Viva México!